Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo va? Como todos los lunes a esta hora, aquí empezamos Mundo en Clave, este intento de mirada diferente acerca del escenario internacional. Como siempre, además de escucharnos a través de Radio Caput, nos pueden escuchar en diferentes horarios. Ustedes ya lo saben, a las 4 de la tarde mañana pueden escucharnos en la radio pública de Marcos Paz, la queridísima 90.7. En RPD Radio Oberá, en Misiones, los miércoles a las 20 y todos los días a las 4 de la tarde en Radio Pista Urbana. Así que aquí estamos, como siempre en los controles, Martín Loza, como siempre junto conmigo, Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué dice usted? Aquí estamos con un programa donde siempre nosotros intentamos que el público, no hay premios, no hay nada, solamente por el honor, tratar de jugar a ver si adivinan de qué país es la música que estamos pasando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esta es imposible que la adivinen. ¿Vos te parece? Sí, me parece. A ver, probamos. Veo venir lentamente calle abajo, caravana que me trajo 1000 milagros en cadena y de la mano me lleva. Peregrinos, aprendices del camino, más que de alguna estación. Suena de dónde, centroamericano. ¿Centroamericano? ¿Sí? Esta mujer tiene una voz espectacular. Hermosa, ¿no? Sí. Además, importante, porque dirige uno de los teatros actualmente, uno de los teatros más importantes. ¿De dónde? ¿No podés decir? De la ciudad donde vive. ¿Qué querés que te diga todo? La capital... más pistas, no me pidas que te dé más pistas. Escuchá. Se haya dormido en los pliegues del olvido, la emoción que da sentido. Aparte también canta tango, así te confundo más, porque podría ser francesa, podría ser argentina, o qué sé yo. ¿Quién otro canta tangos por acá? Gardel. La certeza con la duda, en su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano. Pero bueno, la gente yo creo que está desesperada por saber qué es lo que está pasando acá. ¿Y quién se lo va a decir? ¿Y quién se lo va a decir? Y se lo tenés que decir vos, Larry. ¿Yo se lo tengo que decir? Dale, contales con tu editorial, a ver. Digo una pista más, se llama Malena Muyala. Es conocida esta mujer. ¿Sí? Conocida. Sí, yo te aseguro. Bueno, en tiempos pasados, la vecindad constituía un valor agregado importante en las relaciones sociales y políticas. Por entonces, la proximidad nos hacía familia, con abroquelados lazos fraternales y con intereses que parecían converger a un lado y a otro de la vereda. Pero en esos tiempos, a los que hacemos referencia, el proceso conjunto de desarrollo nacional aún no estaba consolidado lo suficiente para seguir conservando esos vínculos tan enhebrados, tan próximos. La historia entonces quiso que a la medianera compartida le agregásemos una reja y una línea dibujada en el mapa, señalando que las banderas solo pudiesen seguir llevando los mismos colores, pero representando barrios distintos, zonas ajenas, con arrabales similares, pero distintos. La vecindad se convirtió en distancia y en barrios de distintos y divergentes destinos. En el medio del río solo quedó una especie de oda nostálgica por aquello que no pudo ser. Y con todo ese pasado común,
alguien de afuera susurró infamias y mentiras para quebrar la solidaridad imaginada por algunos próceres libertadores. Y después se sumó la geopolítica para construir realidades encontradas, con caminos cruzados y con lealtades ajenas. A veces con tensiones y otras con melancolía. Pero no encontramos la seducción de un hogar único bajo una misma manta y con una vecindad multitudinaria que nos permitiese compartir un destino común. Hoy vamos hacia el otro lado del charco, vamos a Uruguay. En su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir. De ahí Bien. es Malena, de ahí es Malena. Malena Muyala, claro, directora del Teatro Solís, que debe ser el teatro más importante de Uruguay, ¿no? Y bueno, tenemos a Víctor Mastrangelo con nosotros, que hace ya muchísimos años que vive en Argentina, es uruguayo, con un vínculo que continúa siendo muy íntimo, como la mayoría de los uruguayos que viven en Argentina, ¿no? Que siguen con un vínculo sumamente íntimo. Así que bueno, esta manga de ladrones te recibe del primero al último. No, bienvenido, Víctor. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar de Uruguay, país del que en el vínculo entre... Si vas a hablar de ladrones, yo hablo de provincia, no de país. Entre Argentina y Uruguay podríamos hablar muchísimos programas, ¿no? Sin lugar a dudas. Hay un pasado histórico común que si no se mantuvo hasta hoy, no fue por voluntad de los pueblos en su momento, sino que fue por decisión básicamente de Inglaterra. ¿Hay una falla en la integración regional ayudado desde afuera en que no se concrete una integración real? Ahora sin lugar a dudas que lo hay, en su momento fue mucho mayor, porque lo que sucede en el año 1828 es que a partir de la declaración de independencia del Uruguay, que está bueno señalar una cosa, que no se sabe acá, pero lo más increíble es que también se sabe poco en Uruguay. Cuando se declara la independencia del Uruguay el 25 de agosto de 1825, la primera ley que se vota es la ley de independencia de todo poder extranjero. La segunda ley que se vota es la ley de unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Que era la vocación de Artigas. Que era la vocación de Artigas, claro. Y que era lo que sucedía. Y lo que siguió sucediendo, aún después de llegado el acuerdo preliminar de paz de 1828, donde finalmente políticamente se separa el Uruguay de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque cabe señalar también que la Argentina hasta ese momento no existía. No estaba constituida. No estaba constituida. Exactamente. Porque el 9 de julio... Fíjense hasta dónde nos ha logrado penetrar, y recién lo comentábamos, la historia mitrista, que si yo me meto a preguntar, ya no le digo por la calle, en una unidad básica, me meto a preguntar, ¿qué país declaró su independencia el 9 de julio de 1816? ¿Qué me van a responder la gran mayoría de los casos? Argentina, sin ninguna duda. Bueno, yo le pago un asado a cada uno que me encuentre la palabra Argentina en la declaración de Tucumán. Es cierto, no existe. Un asado a cada uno le pago. Recién en 1860 se empieza a utilizar la denominación argentina. ¿Qué es lo que pasó en 1825? Bueno, esa guerra que se seguía dando más allá de la independencia que había declarado la provincia oriental y la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, hasta ese momento seguíamos siendo un solo país. Dorrego se queda sin plata, no puede sostener más la guerra con Brasil, interviene Inglaterra a través de Lord Ponsonby, que llega a un acuerdo para que se logre la paz. ¿Y qué es lo que quería Inglaterra? Inglaterra quería dos cosas: que el Río de la Plata fueran aguas internacionales, por lo tanto, que no hubiera un mismo país de los dos lados del río, y que Brasil no dominara las dos entradas hasta el centro del continente. Es decir, que Brasil no llegara hasta el Río de la Plata porque ya el Amazonas era imposible sacárselo. Entonces inventan el Estado uruguayo, con la Convención Preliminar de
1828. Y es tan increíble el nacimiento del Estado uruguayo a la independencia, que como no se ponían de acuerdo con los brasileros hasta dónde llegaba el Uruguay nace a la independencia sin límites. Podía llegar hasta 3 cuadras del Río de la Plata y del Río Uruguay, o podía llegar hasta Río de Janeiro. No se sabía. Eso es increíble. Porque en realidad lo único que le interesaba a Inglaterra era que las aguas del Río de la Plata fueran aguas El internacionales. estuario del Río de la Plata. Le Eso es interesa, que pensaba, es imposible pensar en Uruguay sin pensar en Argentina también, ¿no? Y pensaba en esto que estaba diciendo Víctor y trazando un paralelismo con hoy. Y si pensás hoy en el río Paraná, si pensás hoy en Jan de Null o en la otra empresa, creo que es holandesa, que es la que quiere... Creo que es belga. Belga Jan de Null. Jacques de Null es belga y la otra es holandesa. Sí, pero Holandesa. Hay otra holandesa está pujando ahí. Está la holandesa que está apadrinada por Macri, Sí. justamente. Esa es... Es por eso que Macri insiste tanto. Totalmente, Sí. totalmente. Donde nos obliga a nosotros a ir con toda la mercadería, salir sin declaración o con una declaración jurada, dicen, mira que llevo esto, ¿no? Y pasando por Uruguay, por el Puerto Libre, donde ya ahí se liberan y mandan lo que Bueno, ahí quieren. está la concreción de los intereses de división, Nada más ¿no? parecido, de que nada exista- más parecido a esto que estabas comentando. Claro. ¿no? Bueno, ahí es donde entra la geopolítica, yo decía al principio, ¿no? Una vez que entró la geopolítica perdimos. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente el dominio del Río de la Plata es un dominio estratégico para mercancías, inclusive para lo militar también, ¿no? Si lo pensamos en términos de probabilidad de conflictos, hipótesis de conflictos, tenerlos separados es importante. Y sobre todo fomentando a Brasil también como enemigo ahí que puede llegar a entrar. Ahora, pienso en voz alta, los desarrollos fueron diferentes finalmente. El desarrollo político de Uruguay tuvo otro cariz. Por ejemplo, la separación del Estado y la Iglesia, cosa que en Argentina Sí, muy posterior, costó. claro, Sí, principios del esto ya entramos en el siglo XX o el final del siglo XIX, pero bueno, ahí empezó a tener también una impronta propia Uruguay. Sí. Se desvinculó de la raíz histórica de las Provincias Unidas del Río de la Plata y empezó a tener una entidad propia, ¿no? Exacto, ahí suceden 2 cosas. Lo primero es que después de 1825, hasta como vos decís, hasta el militarismo, podríamos decir, Claro. década de 1870 a 1880, para los pueblos seguía siendo todo un solo país, al punto que Manuel Oribe, que fue presidente del Estado uruguayo, muchos años después de haber sido presidente del Estado uruguayo, fue comandante en jefe de los ejércitos de Rosas. Y es el que corre a la Valle hasta Tucumán. O sea, las tropas se recorrieron toda la Argentina, las tropas de Oribe, corriendo a la Valle porque había fusilado a Dorrego. O sea, después hubo ahí, a partir de Mitre, todo un gran trabajo. Mitre era un pésimo militar, pero un gran escritor de novelas, históricas sobre todo, que inventa una historia y que es la que nosotros repetimos y se repite habitualmente. Más que la historia del poder, en realidad es la historia del poder, por eso... Exactamente. ¿sí? A principios del siglo XX, ¿qué es lo que pasa? Frustrada la revolución de Aparicio Saravia, que de alguna manera era el último caudillo federal que quedaba, se genera una predominancia del Partido Colorado que tenía una impronta muy particular, era un partido muy vinculado a la masonería, muy históricamente vinculado a la masonería. Y por lo tanto, empieza a llevar adelante toda una serie de reformas que incluyen fundamentalmente la separación de la Iglesia del Estado. Porque bueno, los masones sabemos que ahora están un poquito más reconciliados, pero en su momento fueron muy anticatólicos. Y además Jorge Valle recibe la influencia de la inmigración europea que se empieza a dar en esos momentos hacia el Río de la Plata y fundamentalmente hacia Montevideo, de donde se nutre mucho el Partido Colorado, porque el Partido Colorado es un partido básicamente urbano, básicamente portuario, básicamente de Montevideo, y empieza a llevar adelante una serie de reformas que son acompañadas también por los blancos. En ese momento Partido Nacional era un nombre que no se usaba tanto, se usaba el nombre de blanco, que dan una serie de leyes sociales que lo ponen al Uruguay a la vanguardia prácticamente de Latinoamérica. Es el primer país que sanciona la ley de 8 horas, la ley de divorcio, la ley de la silla, toda una serie de avances, bueno, las jubilaciones, el voto universal y femenino. Bueno, esa es la división, la separación histórica del desarrollo político entre Argentina y Uruguay. La pregunta es ¿por qué se desarrolló en Uruguay cosas que aquí no se podían?
caso del divorcio, el caso de todas estas leyes sociales tan de avanzada, ¿por qué no se produjeron en la Argentina? ¿Tenés idea? Y bueno, yo creo que acá había una influencia muy importante de la iglesia en ese momento, con una iglesia muy conservadora. Con una iglesia muy conservadora y con partidos políticos que la UCR, que de alguna manera podía representar en ese momento los avances sociales, le costaba mucho. Y con una oligarquía muy fuerte. Claro, ¿y hubo paralelismo entre los procesos militares, los golpes de Estado? ¿O no? No, para nada. Eso solo en los 70, digamos nada. que era un plan norteamericano para Uruguay toda tuvo América. 2 golpes de Estado a lo largo de su historia. En el 33, un golpe de Estado de Terra, Duimioso Terra, que dura hasta el año 38, 39, que hay elecciones, pero que fue un golpe de Estado que si los comparamos hasta con el de Uriburu, se puede decir que eran golpes blandos, donde no pasaba, básicamente no cambiaba, y no mucho más. Sí, en el 70, sí, con el ingreso de la doctrina de la seguridad nacional a nuestros países y el consenso de Washington, etcétera, ahí sí pasamos por una dictadura. Yo no diría menos feroz que la de Argentina, digo que se tramitó en otros términos distintos, como que hubieron 3 centros de experimentación distintos en materia represiva, en Chile, en Argentina y en Uruguay. En Chile directamente a los opositores se los mataba. En Argentina se los hacía desaparecer. En Uruguay se los metía en cana. Y ahí se veía después cuál de los 3 procesos era más exitoso con el fin de domesticar a las futuras generaciones. Ese era el experimento que se pretendió y hay claramente, nítidamente, hay 3 procesos represivos distintos en cada uno de los países. Más allá de que en Uruguay hay desaparecidos, pero son muchos menos. También hay más uruguayos desaparecidos en la Argentina que uruguayos desaparecidos en el propio país. Y argentinos desaparecidos en Uruguay, obviamente también por acuerdo de las Fuerzas Armadas. Exacto. Iba a hacer referencia a una cosa muy simpática. ¿Es cierto que hay más uruguayos fuera de Uruguay que dentro de Uruguay? No, es falso. Hay aproximadamente, la diáspora uruguaya se estima en 250.000 personas, que vale muchísimo. Igual, para un país de 3,5 millones de habitantes, tener casi el 10% de la población afuera es un montón. ¿Y en Argentina cuántos? En Argentina, el último cálculo que no salió desglosado en el último censo, porque pero se estima que aproximadamente unos 100.000, entre 100.000 y 150.000. Ah, mira, yo no sé por qué pensaba que eran muchos más. No son muchos más. Pero hacen ruido. Hacen ruido, un poco de ruido. Mucho más. Sí. Pero el candombe debe ser. Decime, el proyecto económico de Uruguay comparado con el de Argentina, ¿cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes que vos encontrás? Es decir, ¿qué papel le asignó el poder internacional? Porque eso es lo que hay que preguntar en realidad. A la Argentina, por un lado, que tiene una sociedad con la oligarquía local, y con Uruguay, que parece ser menos permeable la oligarquía local a los designios de los poderes internacionales, pero por las dimensiones lógicas del país, no le queda otra alternativa que... Pregunto, pero quizá relativamente sea eso, ¿no? Porque recordemos que en algún momento era como la Suiza de Latinoamérica, ¿no? Así, algo así la llamaban, ¿no? Y tenía que ver con que había mucha guita negra que nuestro amigo Juan Valerdi hubiese dicho un paraíso fiscal para los argentinos. Y es un país que estuvo durante muchos años en el color gris, al que nos puede llevar Milei también acá en la Argentina, a partir del RIGI y eso, donde no se podía demostrar el origen de muchos de los fondos que andaban circulando. Eso es el Uruguay del año 70 para adelante, de la dictadura para adelante. El Uruguay anterior a eso era, digámoslo así, Uruguay es uno de los países que pierde la Segunda Guerra Mundial. Porque Inglaterra pierde la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra no ganó la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra la perdió, la Segunda Guerra Mundial. El que gana la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos. Y aparece un poder dominante en el mundo que, lejos de ofrecer el libre cambio que ofrecía Inglaterra, es un país proteccionista, que además tiene economías competitivas con las nuestras. Producen lo mismo. Entonces, a partir de ahí empieza el declive de Uruguay. Es Uruguay que tenía diseñada desde sus rutas, sus ferrocarriles y su producción para lo que necesitara Inglaterra, básicamente lana y carne, y que había logrado una incipiente industria poniéndole un cierto valor agregado a su producción. Ya no le vendían la lana sucia, sino que se vendía la lana peinada, se vendían algunos tejidos, había hilanderías, había
fábricas de neumáticos se había logrado. Eso a partir de los 70, con la irrupción de los milicos, se termina y convierte a Uruguay en una plaza financiera. Ahí es donde cambia el modelo económico uruguayo. Una matriz que hasta ahora no varió y que si alguien espera que varíe en los próximos años, lamento decirles que no va a suceder. Es decir, no gane quien gane. No hay un proyecto industrializador, no hay un proyecto de desarrollo económico basado en la producción, sino en la especulación financiera. Básicamente, sí, con algunos niveles de producción, en el caso de las pasteras, en el caso de la producción agropecuaria, la soja, los commodities, la carne. Bueno, pero eso es el arroz. primarización completa, ¿no? Pero eso es primarización completa, salvo en el caso de las pasteras, que ahora en lugar de mandar los árboles, están mandando la celulosa, porque los finlandeses se dieron cuenta que salía lo mismo un flete, un flete sale lo mismo, no importa lo que lleve. Y para producir 1 tonelada de celulosa había que llevarse 10 toneladas de árboles. Entonces, dejémonos de joder, llevémonos la celulosa. Claro, y deja la contaminación acá. Y deja la contaminación. Deja la contaminación. Contaminación que la verdad, que hay contaminación. Cualquier actividad humana contamina, pero la realidad es que ustedes habrán notado que se ha silenciado bastante el tema de la contaminación de las pasteras sobre el río Uruguay, porque cada vez que iban a hacer estudio de las aguas, a ver qué era lo que estaba pasando, se encontraban que el origen de la contaminación era más fuerte por el glifosato que escurría en los campos sin ninguna de soja duda, eso que por las pasteras. Sí. Entonces, bueno, muchachos, callémonos la boca, dejémosla por esta plata, ya está, listo, se terminó el tema. Y aparte es un lugar, ¿te acordás que nos comentaba este muchacho de Finlandia cuando lo entrevistamos? Que era uno de los lugares donde mejor inversiones tenían en Latinoamérica. Para ellos Uruguay era una plaza muy importante. Justamente, ¿no? Pero claro, solamente con esa empresa ya... bueno, y creo que hay alguna más finlandesa. Hay una más, está por instalarse una sueca, hay varios proyectos de otras pasteras, otras sobre el Río Negro. Esto viene enrabado casi casualmente con algo que sucedió en la década de los 90, cuando el presidente del Uruguay era el padre de Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle. Ahí Luis Alberto Lacalle hace una ley de forestación muy beneficiosa. Digamos que la gran diferencia que tiene el Uruguay con la Argentina es que la tierra del Uruguay es la gran mayoría de mala calidad. No tiene el nivel de la tierra que tiene la Mesopotamia argentina, porque son suelos muy rocosos, con una calidad, lo que allá se le llama el índice CONEAT, que es el índice de producción, de productividad de la tierra, muy bajo. Entonces, ¿qué hizo con la ley? Más bajo índice CONEAT de la tierra, más facilidades se le daba a los propietarios para la forestación. Al punto que vos no solo recibías créditos que te permitían forestar con muy bajos intereses, sino que recién lo empezabas a pagar a los 10 años. Eso te posibilitaba que vos tenías 2 cortes que te los quedabas todos en el bolsillo. ¿En qué año ocurre esto? Eso ocurre en el año 92, 93. ¿Frutos de eso? Hoy. Bueno, fruto de eso son las pasteras. Fruto de eso son las pasteras, porque los finlandeses empezaron a ver y dijeron, uepa, acá hay 177.000 kilómetros cuadrados que están llenos de árboles, porque todo lo que eran cerros en Uruguay, que vos los veía yo cuando era chico y andaba paseando, eran rocas, hoy pasás y son todos pinos o todos eucaliptus, de arriba abajo. Todo de crecimiento rápido inclusive, ¿no? De crecimiento rápido, a los 4 años ya los podés cortar. Ya los podés cortar. Entonces, y vas rotando. Sucedió eso, el resultado es ese. La realidad es que quizás la diferencia más grande que hay, por lo menos lo que yo veo con la Argentina, es que acá con sus defectos, con sus virtudes, con sus características, hay 2 proyectos políticos en pugna. Claramente en la Argentina hay 2 proyectos políticos distintos. Claramente. Mi sensación es que en el Uruguay, cuando vas a una elección, no votás 2 proyectos políticos distintos, votás 2 administraciones distintas, que no es lo mismo. Con un mismo proyecto. Que no es lo mismo. La verdad que no sean. Sí, obviamente hay algunos que ponen el acento un poco más para un lado, el otro pone el acento un poco más para el otro, pero la base, la raíz del proyecto productivo no cambió. Y 15 años. Son compatibles entre ambos partidos, digamos, entre el Frente Amplio por un lado. Mirá, ayer fue el acto de cierre de los 2 partidos principales, Partido Nacional y el Frente Amplio. Yo les voy a leer una parte de un discurso que hizo uno de los candidatos allá.
Fulano proyectó un futuro donde Uruguay expanda su capacidad productiva sin desatender el campo y sectores tradicionales como la producción del arroz y la carne. Esta estrategia busca equilibrar el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales, apostando por una economía robusta que favorezca la exportación y la innovación tecnológica. Subrayó la importancia del desarrollo tecnológico en el país, refiriéndose a oportunidades en áreas como software e inteligencia artificial, enfatizó su deseo de introducir más infraestructura tecnológica como centros de datos, transformando a Uruguay en un representante competitivo del servicio de logística y tecnología. ¿Quién dijo esto? ¿Qué candidato dijo esto? El del Frente Amplio no, ¿sí? El del Frente Amplio. Ajá. Yamandu Orsi. Sí. ¿Vos ves acá un discurso? No veo un discurso social, por ejemplo, ¿sí? Ni un discurso social, ni un discurso de distribución de la riqueza, Exactamente. ni un discurso que... y son básicamente así los discursos. De hecho, una de las cosas que respondía mucha gente en las encuestas cuando le preguntaban sobre las propuestas es, y la verdad que más o menos dicen lo mismo. Y la realidad es que más o menos dicen lo mismo, porque otra de las cosas que dijo, quizás pensando ya en un plano internacional, Yamandu Orsi, fue muy crítico de Venezuela. Habló de Venezuela como una dictadura, habló de Venezuela como un gobierno autoritario. Está interesante porque ya nos introducís al plano que quería analizar. Que era... Sí, dale. ¿Querés que dejemos la pregunta para dentro de un ratito? Ya se la formulo y nos vamos. La ubicación estratégica en la geopolítica internacional hoy. Está China, está Rusia, Estados Unidos, está Europa y Uruguay, ¿dónde está? Pero lo resolvemos después. Dale. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Mientras trabajas, puede estar apostando, aunque no lo veamos. Pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste. Unidos y fuertes, luchamos por nuestro sueño, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos. Vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta su prima. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo. Esta es una canción, le decía Víctor, para exiliados de Montevideo, justamente. Es una canción que habla de Montevideo y con ese ritmo tan uruguayo y que encierra también la nostalgia, el ritmo, no sé, todo junto. Es una hermosura y conocer este tema se lo debo a nuestro amigo
¿A quién? Nelson Ferrer, que Nelson además Ferrer. es mi consuegro, ¿no? Y es un uruguayo, tanto él como su mujer, Vera. Buena gente, a pesar de ser uruguayo, ¿no? No, fenómeno. Y encima pobre también es periodista, mira, qué macabro. Tiene todas en pobre contra. Nelson, todo en contra. Ponele un segundito más. Americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés. Acá lo acompaña a Daniel Amaro, Joaquín Sabina, ¿no? Bueno, hoy... Víctor Mastrangelo, te quería llevar por el lado de las lealtades internacionales, si podemos llamarlo así, o alineamientos internacionales, en el cual difiere la política exterior uruguaya a la política exterior argentina históricamente, me parece, ¿no? Sí. Uruguay históricamente había sostenido una posición de neutralidad, en general ante los conflictos, pero sin demasiado tratando siempre de mantener distancia, aunque siempre con una cercanía relativa mayor a Estados Unidos. Pero muy relativa, porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos invade República Dominicana, en la década del 60, 62, creo que 63, no me acuerdo bien del año, no me pidan tantas precisiones, pero lo recordarán, Uruguay estaba integrando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque recordemos que hay miembros permanentes y miembros que van rotando. En ese momento Uruguay integraba, y Uruguay vota la condena de la invasión. En ese momento era el gobierno colegiado con mayoría del Partido Nacional. Caco Velázquez se llamaba el representante de Uruguay ahí. Y recordemos además la presencia en el año 61, creo que fue, de el Che Guevara y su histórico discurso en el Paraninfo de la Universidad de Montevideo, de la Universidad de la República, gobernando también en ese momento el Partido Nacional, un partido que además en ese momento el sector que había ganado era el sector más conservador del Partido Nacional, y sin embargo está el Che Guevara ahí, diciéndole además lo que le valió la rechifla de muchos de los presentes, diciéndole, cuiden lo que tienen, Uruguay no es un país para tirar tiros, porque uno sabe cuándo tira el primer tiro, pero después desconoce las consecuencias de eso. Aprovechen lo que tienen, cuiden lo que tienen. Lo putearon de arriba abajo. Pero bueno, al final parecía que en cierta medida... Aparte fue un lugar de encuentro con argentinos también. Muchos exiliados. Uruguay era un lugar constante. Lo que le daba a Uruguay la estabilidad democrática a lo largo de los años era convertirse en un lugar permanente de recepción de exiliados. Claro. Con cosas increíbles que a mí la verdad me hubiera encantado vivirla, porque el lugar de reunión de los exiliados peronistas básicamente era el Sorocabana, el bar Sorocabana, que era un bar tradicional, como si te dijera el Tortón y un lugar así. De ahí se armaban mesas en las que estaba Colorado Ramos, Jaureche, Reyes Abadí, todos juntos ahí en unos debates históricos maravillosos. Era para sentarse a escuchar, ya valía la pena. Bueno, en su momento fueron los exiliados los antiperonistas, después con algunas manchas oscuras, en mi entender, para Uruguay, recibiendo a quienes y dándoles calidad de exiliados, de refugiados políticos, a los militares que bombardearon la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55. Es una de las páginas tan oscura, lo reconoce Uruguay, esa página en su historia, que si vos vas a la Cancillería, que lo hice, a buscar información respecto a eso, no encontrás. Qué bárbaro. Vas a la Cancillería uruguaya, no encontrás. Hoy, como está jugando Uruguay, y el Mercosur entiende que le sirve hasta un punto, pero que en un punto las asimetrías reales de las economías de Brasil y Argentina con Uruguay lo perjudican, le generan ciertos perjuicios que ellos entienden que negociando solos por las de ellas determinados tratados de libre comercio les podrían ser beneficiosos. Yo tengo mis serias dudas que esto sea así. Pasó tanto con el gobierno del Frente Amplio que quiso Tabaré Vázquez firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que se lo terminan abortando de alguna manera Néstor y Lula en Mar del Plata.
en la cumbre de Mar del Plata. Y luego se repite el conflicto entre la calle Pou y Alberto Fernández. Ahí tratando de Uruguay en ese caso firmar un acuerdo de libre comercio con China. Claro. Con China. Y también con Europa. Y con Europa. Pero el que estaba empujando era con China. Claro. Ahí en Uruguay participaba de la emoción de no me acuerdo cómo era que se llamaba el canciller de Macri, que se puso a llorar cuando se llegó a la Forí. Bueno, Uruguay medio que participaba de esa emoción, pero el empuje fuerte que quiso tomar la calle Pou fue el hacer un acuerdo de libre comercio con China. ¿Y qué pasó que también ahora? entiendo que le iba a qué ser pasa perjudicial. Claro. Quedó en nada. Eso porque ¿China tiene inversiones en Uruguay? ¿Planteó inversiones en Uruguay? Sí, tiene inversiones en Uruguay. China tiene inversiones en todos lados. Claro. Tiene inversiones en el sector energético, en el sector... Uruguay logró un desarrollo muy importante en los gobiernos del Frente Amplio en el sector de la energía eólica. Y ahí China tiene intereses. Y bueno, tiene también intereses en las cerealeras, como acá, ¿no? Claro. Ahora también la producción de granos. Le interesaba de alguna manera a Uruguay el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Y de alguna manera la Unión Europea, por lo que estaba viendo, es creo que el segundo socio comercial de Uruguay, después de Estados Unidos. Después de Estados Unidos, después de China. Después de y Brasil. China. En realidad el principal socio comercial de Uruguay es Brasil. Brasil y China. La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales. Quien retrocedió mucho fue Argentina. Pero el acuerdo, voy a la Unión Europea, no lo perjudica, lo condiciona con todo el tema de la guerra entre Rusia y la OTAN, por ejemplo. ¿Cómo lo deja a Uruguay de alguna manera, apoyando? Uruguay se identificó con Ucrania, claramente. Hizo seguidismo de la política de la OTAN y se identificó con Ucrania. Nunca había tenido demasiados lazos cercanos con Rusia, a diferencia de la Argentina, que sí había tenido un trato muy cercano con Putin. Uruguay no lo tuvo nunca, y se encolumnó rápidamente, y te diría que unánimemente, casi, con Ucrania. Puede haber alguna voz discordante en algunos sectores del Frente Amplio, minoritarios, puede haber alguna voz discordante en algunos sectores incluso del Partido Nacional, muy minoritarios, pero básicamente y casi unánimemente se encolumnaron detrás es decir, no hay lo OTAN. Que acá llamamos progresismo en ese aspecto. Es un progresismo muy relativo el progresismo que se vive en Uruguay, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, progresismo se puede identificar al Frente Amplio como que representa el progresismo, pero bueno... Vos hace mucho que vivís acá y te das cuenta de que el progresismo argentino tiene una tendencia a identificarse no con Rusia por el sistema de Putin, sino porque le hace contrapeso a Estados Unidos, ¿no? Podemos entrar un poquito en economía, porque hay algunos datos que son llamativos, ¿no? El comercio exterior de Uruguay tiene un superávit muy pequeño, $900 millones al año. La pregunta es de qué vive Uruguay, es decir, porque con Qué pregunta interesante. Claro, porque eso de alguna manera confirma lo que vos decías antes. Argentina. Pregunta interesante. Sigue siendo de algún modo vamos a poner el nombre elegante, la Suiza de América Latina, porque debe haber un trasiego de dinero importante en secreto y en negro. ¿Por qué no se firmó tampoco con Argentina o no se llevó a cabo el acuerdo de información? Se firmó, pero como va por vía judicial, anda a pedirlo, ¿viste? Como lo mismo que le pasa con Estados Unidos. Cuando le pedís una información judicial respecto a algún tipo de inversión que se haya hecho allá, ponete cómodo, ¿viste? Para ahora, tiene una deuda externa pequeña, $31.000 millones, que compromete a su PBI en un 37%. Eso es una situación bastante cómoda económicamente, ¿no? Sí, no tiene una situación en el plano administrativo financiero, una situación dificultosa. Me llamó la atención, por ejemplo, cuánto destina el PBI a la educación. Es cierto que nosotros estamos en decadencia, y estos datos que yo tengo son 2023, no son tan actuales para poder consolidar y comparar, ¿no? La Argentina invertía hasta el año 2023 el 5,5%, Uruguay el 4,5% a la educación. Y en salud estamos muy parecidos, 9,5 contra 9,2. 9,2 Uruguay, 9,5 Argentina. De alguna manera el trazo es un trazo de
cierta similitud, quizás por la impronta de las sociedades son bastante parecidas. Son bastante parecidas. A ver, sí. yo tengo más en común con alguien de Montevideo que con alguien de Jujuy, para ser sincero, ¿no? Es decir, cuando uno entabla una Suele relación, ocurrir eso. claro. Así que bueno, vos ves entre el alineamiento entre la situación económica y el alineamiento internacional, ¿va a haber algún cambio o va a seguir con esta tonada cansina que tiene Uruguay en su política, ¿no? Que no es la alteración argentina ni la exacerbación de las emociones como hay acá? No, está todo mucho más controlado. Yo creo que va a seguir más o menos en la misma tónica. Uruguay, quizás la gran diferencia que tiene con Argentina en su sistema político es la capacidad de convivencia que tienen los diferentes partidos, que tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas. Tiene como cosa positiva la posibilidad de entablar diálogos y fijar determinadas políticas de Estado, que se mantienen más allá de quién gane o quién no. ¿Te gustarán más o te gustarán menos esas políticas de Estado que se fijan? A mí hay cosas que no me gustan, pero son políticas de Estado. Tiene como contrapartida que genera una inmovilidad política. Al no haber grandes proyectos políticos diferenciados, enfrentados en pugna, todo tiende a achatarse un poco, a achatarse el debate, a achatarse la propuesta, a achatarse la sociedad y a generar descontento. Claro, la pregunta que te iba a hacer es la siguiente. Mirá, el dato es interesante. Vamos al PBI de Uruguay, 82.000 millones de dólares, contra 650.000, que era lo nuestro hasta el año pasado. El PBI per cápita uruguayo es muchísimo mayor que la Argentina, ¿sí? 23.100 dólares contra 14.200 en la Argentina. Esto habla de una desigualdad económica muy fuerte que está instalada en el Uruguay. No hay una distribución de la riqueza, digamos, que podría hablar de un estado de bienestar, sino de una consolidación de una desigualdad histórica que sigue y continúa y aparentemente continuará, ¿o no? El PBI es alto, el PBI per cápita es alto, el costo de vida es altísimo. Altísimo. Estamos hablando de datos del año pasado, donde el año pasado, antes de Milei, vivir en el Uruguay te salía 5 veces más caro que vivir en la Argentina. 5 veces más caro que vivir en la Argentina. Y un dato importante, el salario promedio es mayor el de Uruguay que el de Argentina, pero porque debe haber un sector de la economía que debe ganar muy bien y el resto muy mal, porque a colación de lo que vos decís, ese costo de vida solo puede ser asumido con un salario alto que tiene poca gente. Lo tiene poca gente. Eso se ha visto en los últimos 20, 30 años. Podemos decir. Una reducción de la clase media. Uruguay era un país que se caracterizaba por tener una amplia clase media, al igual se puede decir que la ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires y alguna otra provincia que compone la Argentina, eso se fue reduciendo y se fueron extremando los polos, es decir, sectores que acumulaban mucha riqueza y sectores que se empobrecían, pero sobre todo que empezaban a perder la expectativa de movilidad. Y eso tuvo consecuencias. ¿Cuándo se terminó la movilidad social en Uruguay? Y yo creo que hace 20 años, por lo menos, un poco más, que cuesta encontrar rasgos de movilidad social en la sociedad uruguaya. Ascendente, digamos. Ascendente, claro. Y eso tiene consecuencias directas en la inseguridad. Porque lo que está pasando en Uruguay, con la inseguridad, que tiene niveles de inseguridad más altos que la Argentina, es que un pibe de 12, 13 años que nació en piso de tierra, a esa edad ya sabe que lo más probable es que se muera en piso de tierra. Y eso genera mucha frustración. Y la frustración necesariamente termina generando violencia. Y es lo que está ocurriendo en Uruguay, ojo, que mientras que los políticos discuten vamos a hacer no sé qué del software y la inteligencia artificial, tenés ahí abajo que 3 de cada 4 nuevos uruguayos nacen ahí. Y mueren ahí. Y mueren ahí. Estaba pensando en algo de lo que dijiste hace un ratito que me llamó la atención, donde hablabas de la convivencia política. Y pensé en un hecho que no parece ser de convivencia, que me llamó la atención, pero no hubo otros. Uno en Argentina podría hablar de cientos, miles de casos relacionados con el lawfare. Y allá en Uruguay en realidad se habló de uno solo y la víctima de esto fue Raúl Sendic, que era vicepresidente en ese momento, con un hecho que probablemente, si uno lo piensa desde Argentina, desde Uruguay,
seguramente debe ser diferente, pero desde Argentina había sido por una nimiedad, ¿no? El uso de una tarjeta de crédito oficial para una compra de una pavada porque no tenía la propia en un viaje que hizo oficial, justamente, ¿no? Y pensaba también que de alguna manera el lawfare, si bien no nació en Uruguay, sí uno de los que la ideó fue una de las personas que aludiste hace un rato, que fue Lacalle, Alberto Lacalle padre, ¿no? En un congreso que se llamó el Plan Atlanta, no sé si oíste hablar del Plan Atlanta. Y el que tenía la propuesta que la llevó a esa reunión organizada por ONG de estas yanquis, que se sabe para dónde apuntan, que invitan a políticos y jueces y periodistas, justamente el que llevó la idea ahí fue Lacalle, ¿no? Entonces digo, qué contraste con esa convivencia política a la que vos aludías, ¿no? Sí, Sendik se mandó algún error también, más allá del de la tarjeta, que es cierto. Él dice tener un título de genetista. Ajá. No sabía. Sí, dice tener un título de genetista y dice además que se recibió de genetista en la Universidad de La Habana, en Cuba, durante su exilio. La cuestión es que piden la información y la Universidad de La Habana dice, acá nunca estudió, nunca estuvo registrado como estudiante. Y viste, vos me dijiste, bueno, no sé, dijo que se había recibido en Harvard y Harvard te dice, no, acá no. Dice que la Complutense de Madrid, no sé. Pero de Cuba, ¿quién puede sospechar que lo quieren joder a Raúl Sendik? Él se mandó algunos, sí, también hubo algunos otros temas con la planta, una planta regasificadora, Sayago se llamaba, que se hizo y en realidad se gastó un montón de plata y no tuvo nunca ninguna utilidad, nunca funcionó, quedó así abandonada. Y finalmente el Frente Amplio mismo, desde adentro del Frente Amplio, salió a decir, saquémoslo, porque esto, viste, lo de Cuba fue, porque ¿qué iba a decir el Frente Amplio? Los cubanos son... No pueden. No. ¿Cómo van a decir eso? No podían y bueno, terminó ahí. Lacalle padre es un personaje muy particular, con el que yo tengo una pésima relación, histórica, pésima relación. Más allá de que debo reconocerle durante su presidencia algunas cosas interesantes que lo diferenciaron del turco Menem en su momento, porque si bien fue por el mismo camino privatizador de las empresas del Estado que fue el turco, la diferencia de lo que hizo Lacalle padre fue que en lugar de hacer lo que se hace habitualmente, que es hacer la mierda para que todo el mundo diga, che, esto no funciona, hay que privatizarlo, las puso en valor. Las puso en valor, invirtió, las puso en valor, y dijo, bueno, hasta acá llegamos, más no podemos hacer, a partir de ahora hay que privatizarlas para que entre más capital. Al punto, en el caso de la energía eléctrica, en ese momento Uruguay, si vos tenías un apagón, cambió todas las líneas de media y baja tensión del país. Si vos tenías un apagón de 12 horas, pagabas la mitad de la factura. Si vos tenías un apagón de 24 horas, no pagabas la factura del mes, directamente. Se hace un plebiscito y el plebiscito lo pierde abrumadoramente. El 74% de los votantes votó por no privatizar las empresas del Estado. Y hoy en Uruguay, ese es un tema saldado. O sea, nadie discute, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni nada, que las empresas tienen que ser del Estado, que la telefónica tiene que ser del Estado, que la luz tiene que ser del Estado, que el agua tiene que ser del Estado. Eso no se discute. Pero Lacalle es un personaje. Aquí que Argentina sea tanto más grande que Uruguay hace que las cosas sean más, de alguna manera, políticamente más impersonales, y que si hay corrupción, si hay afano, es más disimulable o pasa de otra manera, es más difícil en Uruguay. Yo creo que la única diferencia que hay entre Uruguay y en la Argentina en ese tema son los montos, por el tamaño. No mucho más. ¿Vos decís que el nivel de corrupción puede ser...? Y puede ser que haya un poco menos, pero lo que no quiere decir es que no haya... No, lo que estoy pensando es que yo sostengo siempre que la inflación no es un problema de la política, es un problema de la concentración de las grandes capitales que tienen la posibilidad de comprar, de coimear y de elaborar leyes a su medida. Probablemente en Uruguay no haya tanto interés porque no haya negocios que se planteen
que pudiesen ser diseñados a medida de las grandes corporaciones. Y lo que pasa es que es otro el papel que cumple Uruguay. Vos, por ejemplo, si empezás a revisar los Panama Papers, te vas a encontrar que hay muchos estudios de los que se dedican a armar esas sociedades anónimas que están en Uruguay. Claro. Tenés, por supuesto, guita, que ahora, bueno, está un poco más controlada, pero que durante muchos años... Sí, hay muchos estudios de... Y que laburan para argentinos, más que nada. Más que nada para argentinos. Muchísimos argentinos, muchísimos brasileros y muchísimos paraguayos dentro del tamaño que tiene Paraguay. ¿No? Pero también sabemos que en Paraguay hay un sector que tiene muchísima guita y que en muchos casos no tiene cómo demostrar su origen. Bueno, muchas de esas son países fallidos, más que nada. Va a parar al Uruguay. Pero bueno, durante este gobierno hubieron algunos casos muy fuertes, ¿no? Muy significativos. El jefe de seguridad de la custodia presidencial tenía una organización que funcionaba en el 4º piso del edificio Libertad, que es el edificio del Poder Ejecutivo, que se dedicaba a vender pasaportes a ciudadanos rusos. Porque el pasaporte uruguayo, la característica que tenía es que es aceptado en 173 países del mundo sin visa. Entonces era un documento muy requerido. Importante, claro. Muy interesante, muy requerido, entre Claro, otros. esos son espacios de corrupción que difieren de la corrupción estatal con respecto al manejo de la economía. ¿Me entendés? Es decir, eso es un negocio personal. Sí. A lo que nos referimos con la corrupción en América Latina tiene que ver con el poder de concentración y la posibilidad de hacer negocios. Si yo estoy seguro que las mineras, tanto en la Argentina como en cualquier otro lugar donde hay mucho negocio, están muy interesadas en tener un fondito para repartir para que legislan, ¿no? Claro, Entonces, eso en Uruguay no pasa. En Uruguay es más difícil que no pasa eso, son a otro nivel. Claro. Hay niveles de corrupción, pero se maneja a otro nivel. Es cierto. No. No. Por eso es difícil que a un diputado vayan y le digan, te doy 3 millones de dólares y me votas. Bueno, acá sabes que es moneda corriente, por lo tanto la corrupción es alta, pero no es el iniciador la política, sino siempre es el capital el que se anima a semejante cosa, ¿no? Allá va por otros caminos. Claro. Futuro de las relaciones internacionales, ¿ves alguna posibilidad de cambio? ¿Vamos a seguir igual? Las relaciones con la Argentina y Milei, ¿hubo alguna...? No son buenas. No son buenas. No son buenas. De hecho, Milei dijo que la calle Pou era keynesiano, que no era un liberal, que era un keynesiano. Porque él se quedó muy caliente, la calle Pou, Milei, cuando le invitan a la calle Pou al acto ese de la Fundación Libertad, y la calle Pou le dice en el discurso, es imposible lograr la felicidad de los ciudadanos sin la presencia del Estado. El Estado tiene que asegurar un punto de partida. Es un liberal a la vieja usanza, digamos. Y ahí quedaron todos con los pelos del lomo parado, ¿viste? Lo que estaban y entonces como que, bueno, tampoco lo insulta, pero no hay una buena... No hay una relación fluida. Nada. A mí me llamó mucho la atención cuando estuve antes de las elecciones internas, que tuve oportunidad de charlar con varios de los candidatos, que tenían casi un desconocimiento total respecto a lo que son los BRICS. Como que no entran en el radar de Uruguay los BRICS. Sí, saben que andan ahí una cosa, pero yo les decía, saben que se van a integrar más países, que Turquía está pidiendo el ingreso, que Egipto está pidiendo el ingreso, que están armando un banco, de hecho ahora ya salió casi, que para Kazán lo van a tener armado, donde no hay que usar dólares, que se puede intercambiar en monedas locales, donde hay gran avidez de los productos que produce Uruguay, porque hay gran avidez de trigo, Sí, son destinos alternativos también para la Argentina. Sin ninguna... Pero acá en Uruguay, en Argentina, sí hubo un movimiento para ingresar a los BRICS. Sí. Es más, la provincia de Buenos Aires no puede ingresar a los BRICS como provincia de Buenos Aires, pero sí podría, y se está buscando una forma de acceder a los créditos del Banco de los BRICS. Exacto. Bueno, una cosa que voy a decir, Uruguay, entonces yo tengo la sensación de que no va a variar demasiado. ¿Hay cierto provincianismo en la mirada, eso querés decir? Sí, hay cierto, más que provincialismo, hay cierto, no hagan olas. Si así está bien, quédate tranquilo, si así está bien, más o menos funciona. Sí tienen un problema por delante, que también lo conversé con ellos en privado, y es algo de lo que vos comentabas respecto a los números, que es claro que la economía uruguaya, en materia productiva, aún de productos primarios, de los commodities, se está dejando de ser competitiva. Porque hay un dólar que está muy bajo,
un peso uruguayo que está muy apreciado, y desde el campo, lo mismo que sucede acá, le están empezando a decir al gobierno, che, mirá que no es negocio la soja, ¿eh? Nos vamos para Paraguay, nos vamos para Brasil, nos vamos a otro lado. Nos estamos yendo. Dame no sé una última pregunta, Sí. dame la importancia, si la tiene, el narcotráfico. Y el narcotráfico, Uruguay se ha convertido en un país de tránsito claramente, y ahí sí, en algunos casos con implicancia política. Y a través de los puertos libres que tiene Uruguay y vía Río Paraná llegando desde Argentina. Sí, en buena medida sí. Y también vía aérea, no necesariamente solo por la hidrovía. Víctor, también vía aérea. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado que te gustaría redondear en 30 segundos acerca de esto que veníamos hablando? No, agradecerles la invitación. Nosotros te agradecemos mucho. Y bueno, y a ver qué pasa el próximo domingo, donde casi seguramente va a ganar el Frente Amplio. Seguramente el Frente Amplio va a volver a ser gobierno en Uruguay. Porque en una primera vuelta que saque el 42-43%, es muy difícil. Esos votos los va a fidelizar y es relativamente fácil que logre conquistar 3 o 4 puntos más y gane el balotaje. Así que seguramente va a Si la tendencia va a seguir. Y es muy probable que sea con mayoría parlamentaria. Ajá, eso sería interesante. Podría cambiar de alguna manera la impronta de paridad que se dieron en los últimos años. Exacto. Cuando te invité los otros días al programa, te prometí ahí algún Canario Luna. El Canario Luna está sonando junto con Tabaré Cardoso ahí en Lo que el tiempo me enseñó, un tema hermosísimo, un tema de aquellos, ¿no? Que cada tanto vuelvo y lo escucho y lo paso porque me vuelve loco, ¿no? Cuánta cosa de enseñanza y cuánto nos queda por hablar todavía de Uruguay y de la relación con Argentina. Gracias, Víctor, por haber venido. Víctor Mastrangelo, periodista, pasó por aquí, lo pueden escuchar. Mira, de acá rápidamente se va a laburar también con una gran amiga con la que hemos laburado juntos mucho tiempo, con Andrea Recupero en la Radio de las Madres, ¿no? Radio muy amiga de Caput, justamente. Gracias a los amigos de la Radio Pública de Marcos Paz, a los amigos de Oberá, de RPD Radio, a los amigos de Radio Pista Urbana y por supuesto a los amigos de Caput, ¿no? Que es nuestra casa. Así que Martín Loza, Larry Levy. La semana que viene, a la misma hora, en donde nos escuche. Ahí está. Chao, gracias. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria